Ahora escucharemos al rector de la Universidad IUEM, distinguido socio numerario de esta institución y presidente de la Cámara Nacional de la Educación Privada, maestro en Administración, Mario Luis Pérez Méndez, quien abordará el tema la responsabilidad constitucional de la educación privada. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy distinguido auditorio. Muy distinguido señor presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 58ª legislatura de nuestro Estado de México, licenciado y diputado Lorenzo Roberto Guzmán Rodríguez. Muy distinguido maestro en Derecho Germán García Salgado, presidente de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en el Estado de México. Quiero agradecer primeramente a ambas organizaciones la invitación para participar y para estar presente en este primer foro temático, que sin duda es un parteaguas a partir de este momento en la educación de nuestro Estado. Muy distinguidos integrantes del honorable Presidium, señor ingeniero Jesús Ortiz Gutiérrez, director general del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, y en esta ocasión representante personal del señor gobernador doctor Erubiel Ávila Villegas. Ruego llevar un saludo y un agradecimiento de la Cámara Nacional de la Educación por su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy distinguidos funcionarios y directivos de los diferentes niveles de gobierno, muy estimados funcionarios, directivos y académicos de las diferentes instituciones educativas. Señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Como hemos dicho, para su servidor es un alto honor tener la oportunidad de estar en este recinto del humanismo, en donde se desarrolla este foro temático sobre la educación en México, en el que se ha disertado sobre la responsabilidad, hoy disertaremos también sobre la responsabilidad constitucional de la educación particular. Para lo cual, yo quisiera empezar con la siguiente reflexión: la responsabilidad constitucional de la educación privada. Tres palabras que reflejan extraordinariamente la gran riqueza de su contenido. Podríamos considerarlas pilares fundamentales de nuestro sistema educativo nacional. Y para iniciar con el tema en cuestión, para tener un amplio horizonte de la educación particular, en el eje del tiempo y el espacio, permítanme que hagamos un breve recorrido en la historia. De tal suerte que encontramos que la educación particular en nuestro México se inicia en la época colonial, cuando los llamados preceptores se ocupaban de la educación individual de los niños, niñas y jóvenes dentro de sus hogares, principalmente de la aristocracia, donde estos preceptores les enseñaban las ciencias y las artes. Así, aprendían también el canto, la danza, el baile, la pintura. Posteriormente, a partir de las Cortes de Cádiz en 1812, es que la supervisión de la educación queda en manos de los ayuntamientos. Continuando esta responsabilidad educativa,
en las constituciones del México independiente de 1824 y 1827. Desde entonces, los dueños de las escuelas se encargaban de cubrir los gastos, por lo que podríamos decir que el sistema educativo nacional, nuestra educación actual, justamente tuvo su origen en los ya entonces administradores de la educación, empresarios de la educación. Posteriormente, viene en el devenir del tiempo y en el del espacio, justamente los avances. Para continuar, estimado auditorio, lo que acabamos de comentar lo podemos resumir en la gráfica que tenemos en la pantalla. Decíamos que en nuestro México la educación se inicia en la época colonial con los preceptores, avanzamos a las Cortes de Cádiz y se prolonga esta responsabilidad hasta las constituciones del México independiente de 1824 y 1827. Y desde entonces los dueños de las escuelas se encargaban de cubrir los gastos. Es así que en los inicios del siglo XXI y en 1821, en el Plan y Reglamento General de Instrucción Pública, las escuelas particulares gozan de una libertad condicionada. Y en el reglamento de 1823 se expresaba que todo ciudadano tiene la facultad de formar establecimientos particulares de instrucción en todas las artes y las ciencias, y para todas las profesiones, reservándose el Estado la autoridad de supervisión y asegurarse de que los maestros tuvieran las aptitudes y preparación necesarias para la enseñanza. Ya desde entonces, distinguido auditorio, se preocupaba entonces el gobierno, la autoridad, porque justamente el docente, podríamos decirle, el ejecutivo de docencia, así como hay trabajadores de la educación, pues también hay ejecutivos de docencia, también hay administradores de la educación. Y ya desde entonces tenían que tener justamente los conocimientos, las capacidades y las habilidades para poder ejercer su profesión. De esta manera, en la actualidad, el artículo 3º constitucional, en su fracción 6ª, establece que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. Por otra parte, la Ley General de Educación, en su artículo 10, establece que la educación es un servicio público y que las escuelas particulares forman parte del sistema educativo nacional, lo mismo que las escuelas públicas y las universidades autónomas. Razón por la que desde mi punto de vista, distinguido auditorio, y dados los tiempos actuales y circunstancias, hoy día deben hacerse las siguientes consideraciones en este punto. Primero, la educación es una sola. Segundo, la educación hoy día es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué decimos que la educación es una sola? Por lo siguiente, distinguido auditorio, la educación formal en México se sustenta en el sistema educativo nacional y dentro de él, a través de el reconocimiento oficial de estudios, a través del REBOE, se encuentra la educación particular, que como ya hemos dicho,
queda enmarcada en la fracción sexta del artículo 3º constitucional. Por tal, la educación particular queda regulada por los mismos lineamientos que la educación pública, toda vez que es igual a la que imparte el Estado, siendo de esta manera complementaria y no contraria como algunos organismos sociales la hacen aparecer. Más bien, la educación particular, al ser complementaria, viene a coadyuvar justamente con nuestros gobiernos a la satisfacción de una demanda cada vez más insatisfecha y creciente, por lo que debiera ser considerada, desde mi punto de vista, en los presupuestos de la Federación para fortalecer sus funciones sustantivas de investigación, de docencia y difusión del conocimiento y la cultura, ya que actualmente, aunque ha crecido un poco más en lo que se refiere a la educación superior a partir del año de 1998, año 2000 hacia acá, ha crecido más la educación superior en cuanto a lo que se refiere con el sector gubernamental. Entonces, decíamos, se encuentra en situación muy desventajosa en relación a la educación pública en cuanto a recursos. Ya hemos dicho que desde su nacimiento, surgiendo como educación particular, siempre sus gastos de administración y de mantenimiento han corrido a cargo de sus dueños, de sus propietarios o de las sociedades que conforman estas instituciones educativas particulares. Entonces, si la educación pública goza de un presupuesto federal y estatal, la educación particular depende solo de sus ingresos propios. Por tal razón, y dado que los estudiantes que no logran ingresar a la escuela pública son absorbidos casi en su totalidad por el sector particular, proponemos, y lo hemos hecho ya con anterioridad, proponer un bono educativo que sea otorgado por nuestros gobiernos para que los alumnos que no logren ingresar al sistema público puedan continuar sus estudios en la universidad o escuela de su preferencia. Esto es un bono que otorgaría el gobierno, tanto federal, estatal o municipal. También, para que el Estado pueda cumplir con la obligatoriedad del bachillerato sin tener que invertir en infraestructura, se han ofrecido las instalaciones de las escuelas particulares para ampliar esta cobertura becando a los estudiantes. Esto sustentado en que no hay inversión que alcance, no hay dinero que alcance para poder cubrir y satisfacer todas las demandas educativas. Por tal, los particulares que invierten y arriesgan su capital para coadyuvar con el gobierno en la creación de instituciones educativas, pudieran, a través de este bono educativo que proporcionarían los gobiernos, recibir y absorber a los estudiantes para que estos puedan continuar sus estudios. Y así puedan cumplirse, como ya lo ha mencionado extraordinariamente hace unos momentos el maestro Uriel, uno de los retos de la educación. De manera general, estos serían algunos de los elementos, de las premisas, de los factores, del por qué la educación tiene que ser una sola y tiene que verse como complementaria la educación particular en relación a la educación pública. Punto segundo, ¿por qué es un asunto de seguridad nacional?
Es un asunto de seguridad nacional porque desafortunadamente muchos de los estudiantes que logran ingresar a una institución de educación media superior y superior pública no alcanzan a evaluar positivamente la gran oportunidad de ser privilegiados con el ingreso a una institución de educación superior. Y adoptan comportamientos distintos, comportamientos diferentes a lo que se presume es un estudiante de educación superior o de media superior. Adoptan comportamientos contrarios a los fines, a los objetivos y a la misión de la educación, comportándose, valga la palabra, como verdaderos rufianes, tomando las instalaciones educativas. Es aquí donde respetuosamente se propone que las cámaras de diputados, nuestros legisladores, promuevan leyes que reglamenten y eviten estas atrocidades de estos pseudoestudiantes. Es el momento oportuno, es el momento de actuar y de transformar justamente todo nuestro sistema educativo nacional y de manera general transformar a nuestro México. ¿Por qué sigue siendo asunto de seguridad nacional? Por otra parte, porque la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la pobreza y la desigualdad son productos de una educación deficiente. Se necesita de una educación de calidad que se enmarque en un proyecto que considere la educación integral del ser humano para toda la vida. Una educación integral que dé por resultado un nuevo hombre social, producto de una profunda revolución educativa nacional. Es por eso que aplaudimos y nos sumamos a la gran cruzada por la reforma educativa, que, como hemos dicho, debe ser de manera integral en todos y cada uno de los factores y de los elementos que participan. Esto es, pues, toda la sociedad, todos los grupos organizados, los grupos empresariales, los grupos sindicales, los grupos no gubernamentales, todos tenemos que sumarnos a esta gran cruzada dentro de la reforma educativa. De esta manera, recapitulando, tendríamos entonces que el marco normativo de la educación particular se sustenta primeramente en la Constitución, en la Ley General de Educación, en el Acuerdo Secretarial 243 y en los acuerdos específicos. Por lo que se refiere en este marco normativo que acabamos de mencionar, la Constitución, la Ley General de Educación, los acuerdos secretariales y los acuerdos específicos, tendríamos nosotros, como hemos dicho, lo siguiente. La fracción 6 del artículo 3 constitucional, que establece que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial de los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley.
Posteriormente, a través de los acuerdos secretariales, pues obviamente se agrega la educación media superior y la superior. Por lo que se refiere a la Ley General de Educación, pues bueno, esta otorga facultades a las autoridades que por una parte, de acuerdo con el artículo 12 de la misma, son exclusivas de la autoridad federal, y de acuerdo con el artículo 13 hay otras exclusivas de la autoridad local. Dentro de los requisitos está desde luego de la incorporación a la educación básica y normal, pues justamente la utilización de planes y programas para la educación básica y normal que establece el sistema educativo nacional. Entonces, concurrentemente con el artículo 14, decíamos, se incorporan entonces los estudios del tipo medio superior, superior y de formación para el trabajo. Continuando con esta Ley General de Educación, en el capítulo 5 de la educación que imparten los particulares, pues se habla de impartir educación en todos sus tipos y modalidades, previa autorización de los REVOEs, es decir, del reconocimiento de validez de estudios. Y obviamente de los requisitos que se tienen que cumplir por ahí, pues obviamente que se cuente con el personal idóneo para desarrollar la función docente, para desarrollar el hecho educativo. Instalaciones, de igual manera, planes y programas, que son parte de los requisitos que hemos dicho justamente, solicitan a través de la Ley General de Educación. También tenemos de manera complementaria la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde también se dota a la Secretaría de Educación Pública para prescribir normas en materia de incorporación, de poder proyectar y de difundir e interpretar las normas sobre autorización y reconocimientos de validez económicos de estudios. Finalmente, dentro del marco reglamentario decíamos que aparecen los acuerdos secretariales, del cual hablamos del acuerdo 243 que establece las bases generales, que aparece por ahí por la década de los 90, de manera concreta en 1998, posteriormente el acuerdo 254 referente a la educación primaria, el acuerdo 255 de educación secundaria, el 276 referente a la secundaria técnica, el acuerdo 278 de preescolar, el acuerdo 279 que se refiere a la educación superior, y el acuerdo 450 que habla de la educación media superior. Con estos elementos, con estas consideraciones, muy distinguido auditorio, la conclusión sería que debe considerarse un nuevo paradigma educativo que se sustente en varios ejes, entre los que podríamos encontrar o debe encontrarse la pertinencia, la calidad, la equidad, el aprendizaje y el rescate de valores. Por mi parte, muy distinguido auditorio, es cuanto, muchas gracias, muy amables.